tardes, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos de nuevo en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, donde el servidor, el doctor Juan Estrella, y mi compañera, la doctora Alba Luz Rodríguez, médico dermatólogo, llevaremos un contenido bastante completo hoy. Tenemos, como siempre, la cápsula dermatológica que dará la doctora Alba Luz Rodríguez, hablando de la importancia de la protección del solar, sí. Yo les hablaré de la fibra alimentaria y de la almidón resistente, y en el tercer segmento tenemos nuestra invitada, la doctora Austria Javier Alvarado, médico anestesiólogo, especialista en el tratamiento del dolor. No se pierdan el contenido de nuestro programa, siga con nosotros después de la pausa. Buenas tardes, seguimos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, y en nuestro segmento dermatológico de la tarde de hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la protección solar y a responder algunas de las preguntas que recibo a diario, tanto en mis redes sociales como en mi consulta con relación a la fotoprotección. ¿Por qué nosotros tenemos que insistir en la promoción del cuidar nuestra piel utilizando un protector solar? Bueno, está descrito claramente de que el sol es capaz de producir daño a nuestra piel e inclusive dar enfermedades catastróficas como el cáncer. Desde la infancia nosotros estamos expuestos a las radiaciones, y nosotros que estamos aquí en el trópico somos muy propensos desde niños a presentar manifestaciones secundarias a la estimulación solar en nuestra piel. Desde la pitiriasis alba, que son manchas blanquecinas que se ven en niños y que nos habla a nosotros que está directamente relacionada con la exposición solar, hasta cambios en la coloración de nuestra piel. Las personas que se exponen al sol sin una fotoprotección adecuada pueden presentar manchas negras o marrones e inclusive blanco, porque el sol puede manchar blanco o negro. También otro de los efectos colaterales de la exposición solar crónica, tenemos la pérdida de la elasticidad de la piel. Quiere decir que vamos a envejecer más pronto. Personas que tienen poca edad, 50 años, tienen una piel de una persona de 70 u 80 años. Entonces el paciente dice, pero yo me estoy envejeciendo muy pronto, tengo estas manchas, me veo muy mayor. Claro, porque este paciente es el típico paciente que no utiliza protección solar. Desde simples cambios de color hasta lesiones premalignas que pueden aparecer a temprana edad. Por ejemplo, queratosis que vemos en pacientes a los 45 años, que son lesiones precursoras de cáncer por una exposición solar sin un protector, hasta ya definitivamente cáncer de piel tipo melanoma, el cual es uno de los cánceres más agresivos en la piel, asociado directamente a la exposición solar, como los no melanomas, que también son cánceres que pueden poner en peligro la vida de la persona. Es por eso que los dermatólogos exhortamos la utilización de un protector solar de uso diario y continuo, varias veces al día. Una de las preguntas que más recibo es, si yo quiero cuidarme, doctora, ¿qué protector solar yo debo de utilizar? Y va a depender de su tipo de piel y de la condición que su piel presente. Si usted tiene la piel grasa, el protector solar que debe de comprar es un oil free o libre de grasa, porque ya su piel es grasa. Si su piel es seca, pues debe de comprar un protector solar en crema para que le humecte su piel. Y saber que hay un filtro solar para la cara y otro para el cuerpo. Si va, por ejemplo, a actividades como las piscinas, resort, y quiere un protector solar para el cuerpo completo, entonces debe de comprarlo en loción o en spray, que son los protectores corporales, no son los mismos que los protectores faciales. ¿Por qué razón? Ya los filtros solares vienen combinados de acuerdo a la condición de piel que la persona tiene. Por ejemplo, si usted tiene manchas en la cara y usted quiere un protector solar, vienen protectores solares que tienen despigmentantes, que tienen sustancias que, aparte de protegerlo de la acción de los rayos solares, también le quitan las manchas. Entonces uno va a indicar el protector solar de acuerdo a la piel que la persona tiene. ¿Por qué? Porque ya vienen con otros medicamentos asociados que mejora el aspecto de la piel. Si usted se quiere cuidar y pasa de los 35 años,
¿Cuál protector solar le conviene? Un protector solar que contenga ácido hialurónico o factor de rejuvenecimiento, que le va a proteger tanto de los daños solares, pero también le va a aportar nutrición, le va a aportar colágeno y le va a aportar rejuvenecimiento a su piel. Entonces, los protectores solares ya vienen combinados y nosotros, dependiendo de la piel que usted tenga, si usted tiene acné, espinillas, pues hay protectores solares que vienen para pacientes con acné. Y así sucesivamente uno va indicando de acuerdo a la condición que el paciente tiene. ¿A qué hora y cuántas veces al día se debe de poner el protector solar? Debemos hacer una rutina igual como nosotros usamos el desodorante. No salimos de casa sin usar desodorante. Haya sol o no haya sol, se debe de poner el protector solar 30 minutos antes de salir a la calle, en las áreas donde el sol le dé. Cara, orejas, brazos y manos, si va a usar ropa corta. Se debe de retocar el protector solar por lo menos cada 3 horas. No tiene que lavarse la cara, si está trabajando puede ponérselo sin necesidad de lavarse el rostro y si trabaja bajo lámparas. Es importante destacar que aunque usted no esté en la calle tomando sol, si trabaja bajo lámparas blancas, igual estas lámparas, esta luz, tiene la capacidad de lesionar su piel como si usted estuviera en la calle recibiendo las radiaciones. Por lo tanto, esos pacientes que trabajan debajo de lámparas comienzan a aparecerle manchas negras en su rostro y son efectos nocivos de las radiaciones que producen estas lámparas. Estos pacientes tienen que tener una fotoprotección mayor. ¿De cuánto tiene que ser el fotoprotector? Para República Dominicana nosotros recomendamos que cuando compren un filtro solar sea mayor de 50% de protección, de 50 o más. Llegan de 50 a 100. Y otro dato importante, que si usted es alérgico a los filtros solares untados o usted es una persona que no quiere untarse nada, ya vienen protectores solares tomados en pastillas. En la República Dominicana tenemos 2 productos nuevos, los cuales hay uno que tiene un tiempo en el mercado, otro que es nuevo, que son tabletas de protección solar. Usted, si no se lo quiere untar, entonces se lo toma todos los días uno y así va a estar protegido 24 horas. Y hasta aquí mi cápsula de hoy. Prosigamos luego de la pausa con el doctor Juan Carlos Estrella, que nos va a hablar sobre las fibras, y nuestra entrevista muy interesante con la doctora Austria Javier sobre terapia de dolor y dolor crónico, médico anestesiólogo especialista del dolor. No se pierdan nuestra entrevista y sigan con la programación. Luego de la pausa volvemos con mi compañero en la cápsula urológica. Con el contenido de nuestro programa, a continuación nuestra cápsula urológica, hoy con el tema de lo que es la fibra alimentaria y el almidón resistente. Todos nosotros hemos oído hablar de la fibra que es tan necesaria para la salud y que es tan carente en la constitución de la dieta occidental y de la dieta moderna. Cada vez más los alimentos son más refinados, necesitan más conservantes y esto hace que la alimentación influye y repercute negativamente en nuestra salud si no seguimos algunas lineaciones de comer alimentos cada vez más integrales. ¿Qué quiere decir integrales? Un alimento íntegro, que no ha sido tocado, que no ha sido desestructurado, que no ha sido tratado químicamente. Y esto debe ser la base de nuestra alimentación. Generalmente la fibra y lo que se llama hoy modernamente, que es un tema nuevo, de los almidones resistentes. ¿Pero qué es la fibra? La fibra es, como su nombre lo dice, es parte que forma la envoltura de las cereales, granos, legumináceas del reino vegetal. Y esta contextura ayuda a que cuando alguna ave come esta semilla o se expande por el viento, lo protege del medio ambiente y hace que esta planta, esta semilla pueda volver a crecer. La otra función de la fibra, aparte de dar protección a estos granos, a estos cereales, es que constituye una forma de almacenar cierto tipo de carbohidratos, cierto tipo de nutrientes, cierto tipo de antioxidantes en los vegetales. Y la otra función es, aparte de conservar el agua, es la
formación de azúcares luego cuando este fruto madura. Y es una forma también de almacenar agua y azúcar en los vegetales. La fibra generalmente se encuentra en la envoltura de los granos. Como sabemos, cuando el grano es integral es el grano completo. Cuando el grano se pule, se forma la harina blanca que todos conocemos. Y esto es importante de que tratemos de consumir los vegetales lo más integrales posible. Son más difíciles de cocinar, se gasta más tiempo, pero son más, no solamente son más alimenticios, sino que también son más completos y nos protegen contra ciertas enfermedades. La fibra se divide en dos, la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra insoluble forma parte de la estructura externa de la fruta, de los granos, y también forma parte de las membranas internas de organismos intracelulares de las células vegetales. La fibra soluble está dentro, da contextura, da volumen a la partícula alimenticia y es una fibra que se llama fermentable o parcialmente fermentable. La fibra insoluble, su función no es fermentable. La fibra insoluble, que no se diluye en agua, es no fermentable y lo que hace es aumentar el tránsito intestinal y dar volumen, reteniendo agua y estas cosas para aumentar el proceso de eliminación colónico o intestinal. La fibra soluble es fermentada, es fermentable parcialmente por bacterias que viven en nuestro organismo, las famosas bacterias amistosas que tienen el yogur y otros alimentos fermentados. El yogur es el alimento fermentado por excelencia, el yogur, el kéfir, todo este tipo nosotros tenemos una bebida criolla fermentada que es la famosa boruga. Pues esto se hace a base estos cortan la lactosa y de la leche y forman el ácido láctico y eso corta la proteína y da una consistencia cremosa, pastosa al yogur. Estas bacterias que llamamos amistosas producen con la fibra soluble, producen lo que se llaman los ácidos de cadena corta. Los tres más conocidos, por excelencia, el ácido butírico, pero también tenemos el ácido acético y el ácido propiónico. ¿Por qué es importante esto? Una vez en la flora intestinal, estos ácidos grasos de cadena corta se ponen en contacto con el epitelio, bajan el pH a este nivel y evitan la formación de pólipos que luego se van a convertir en los tumores malignos del colon. Es decir, que la principal función de la fibra, ya sea soluble e insoluble, es proteger la salud colónica y prevenir enfermedades a ese nivel como son los divertículos y el cáncer de colon. La fibra soluble también tiene otras funciones. La fibra soluble detrás de la digestión le disminuye el índice glicémico y la carga glucémica a los alimentos que ingerimos, es decir, que alivian la diabetes, aparte de que disminuyen las enfermedades cardiovasculares. La fibra, un ejemplo de la fibra soluble es la lignina, que ayuda a proteger el organismo de efectos, es un estrógeno natural que ayuda a proteger sobre los efectos. Ahí la importancia de una dieta natural de medicamentos integrales para prevenir, por ejemplo, o tratar pacientes que tienen cáncer de próstata. Entonces sabemos que a través de los ácidos biliares son la sustancia principal que se forman los estrógenos y la progesterona. Si estos ácidos biliares junto con las hormonas, derivados de hormonas, tienen un ciclo enterohepático, pertenecen mucho tiempo y pueden afectar la salud prostática. La otra función de la fibra soluble es que es un gran quelante, es un gran secuestrador de ácidos biliares. El ácido biliar que viene de la bilis tiene una función en producir el cáncer de colon. Por otro lado, ya finalizando, tenemos el almidón resistente. ¿Qué es el almidón resistente? Es complejos de carbohidratos muy complejos, cadenas muy largas. Por ejemplo, el almidón, que es el equivalente en las plantas al glucógeno del hombre que está en el hígado y en los músculos. Pues el almidón es una forma de almacenar energía, carbohidratos y agua en las plantas. Este almidón, a medida que el vegetal va madurando, la fruta, se va cortando y va formando cadenas más cortas de carbohidratos que le dan su sabor dulce hasta llegar a una fruta madura. El almidón resistente no es digerible, por eso se llama almidón resistente, porque es resistente a todas las enzimas digestivas. Por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos más frecuentes que tienen almidón resistente? El guineo verde, o sea, el guineo que se madura pero verde, que se tiene que hervir,
la papa, el maíz, la avena. Existen varios tipos de almidón resistente frecuentes, pero es muy importante que sepamos que el número 3, que se llama azúcar o almidón retrógrado, se forma luego de cocer un alimento y este se guarda en la nevera. Ese azúcar se reconstituye, este almidón resistente, y se forma lo que se llama en su forma retrógrada, por la acción del choque primero de calor y luego de frío, a un almidón resistente. Esto es muy importante para los diabéticos cuando se van a comer papa, cuando van a comer pasta y todo esto, que lo hagan en forma de ensalada, que la cosan y que la guarden en la nevera y al otro día se ha formado un almidón resistente tipo 3, es decir, retrógrado, y le va a afectar mucho menos su problema de diabetes. Además de que tenemos que comer alimentos integrales, porque en la cáscara de estos vegetales, donde se constituye la fibra, hay muchísimos nutrientes y antioxidantes que sirven para proteger el grano de la corrosión y de la degradación y de la fermentación externa, y ayudando a prevenir enfermedades colónicas, cardiovasculares y urológicas como el cáncer de próstata. Hasta aquí nuestra cápsula urológica. No se pierda la continuación de este programa, la tercera sección, hoy con la doctora Austria Javier, médico, anestesiólogo y especialista en tratamiento del dolor. Siga con nosotros después de la pausa, no le cambie. Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos y siguiendo con el contenido de nuestro programa, tal y como habíamos prometido, tenemos hoy una doctora que se llama la doctora Austria Javier, médico, anestesióloga, especialista en el tratamiento del dolor, quien nos hablará hoy de estos temas tan interesantes y de diferentes causas del dolor. Doctora, buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, muy amable por la invitación. Gracias. Bienvenida a nuestro espacio. Gracias. Antes se concebía la anestesiología como el doctor que simplemente iba, un doctor que trabajaba en quirófano solamente, que iba, le dormía el paciente al cirujano y se lo despertaba y se lo mandaba a la habitación o a cuidado intensivo. Pero hoy eso ha cambiado muchísimo. Y entre esas cosas es el tratamiento del dolor, tanto agudo como crónico, a lo que usted se dedica. ¿Nos puede hablar un poco de eso? El anestesiólogo es el principal encargado de que un paciente que va a ser sometido a cirugía no tenga dolor. Lo ideal es que durante la consulta preanestésica, que es la evaluación que le hace el anestesiólogo al paciente antes de ser sometido a cirugía, saber qué medicamentos toma el paciente normalmente, si es alérgico a algún medicamento. Y esto ayuda también a que el paciente no tenga miedo, porque se va a preseleccionar los medicamentos que van a utilizarse para que el paciente no tenga dolor luego de la cirugía. Y esto va a evitar un trauma futuro para una siguiente cirugía que el paciente tenga. Si tiene una buena experiencia que no tiene dolor, no va a tener un recuerdo de que le fue mal. Claro, y eso es lo que ellos dicen, no me dolió nada. Gente que se despierta en medio de una cirugía, que recuerda momentos de que se hablaba, que se despertaba un poco. Y también el cuidado prequirúrgico del paciente, de que el paciente tener un control de alguna enfermedad crónica, cardiológica, pulmonar, coagulación de la sangre, que no vaya a tener una complicación durante la cirugía o después de la cirugía. También ustedes lo preparan, ¿no? Vamos a decir eso. Esa es la importancia de la evaluación preanestésica. Se conoce el paciente, si tiene algún problema cardíaco, que debe ser controlado antes de la cirugía, se controla. Si el paciente es fumador, se le aconseja qué parámetros seguir previo a la cirugía. El anestesiólogo es una parte primordial dentro del procedimiento. Es el que va a mantener al paciente tranquilo, durmiendo durante el procedimiento. Si es una anestesia regional, que es por debajo de la cintura, el paciente con una sedación leve. Y vamos a hacerle encargados, si el paciente sangra, somos los encargados de resolver cualquier inconveniente durante la cirugía. Y es, doctora, realmente la gente le tiene mucho temor, no a la cirugía per se, la gente le tiene mucho temor a la anestesia. Realmente cuando a una persona se le habla de una cirugía, lo primero que dicen, ay Dios mío, la anestesia es lo que más le atemoriza a los pacientes. Entonces, la consulta preanestésica ayuda con eso, a bajar los niveles de intensidad con el que el paciente entra al quirófano. Claro que sí. La anestesia no tiene por qué ser peligrosa si el paciente fue evaluado previamente.
El anestesiólogo conoce a su paciente, ya sabe qué anestésicos le va a administrar, se calculan las dosis, es algo bien seguro la anestesia, no hay por qué tener ese temor. No hay por qué tener miedo. Es interesante saber que contamos en la República Dominicana con terapia de dolor y esa base del anestesiólogo. Anteriormente no sabíamos realmente, cualquiera manejaba dolor y hay personas que viven diariamente con dolor. Yo quisiera, doctora, que usted aclarara aquí en el área de la anestesia del dolor, ¿cuáles son los pacientes que califican para visitar este tipo de terapia? Hay que aclarar, los pacientes cuando ven una clínica del dolor, ya me he dado cuenta en eso, en la consulta, piensan que un especialista en dolor solamente maneja pacientes con cáncer y no es así. Los anestesiólogos que hicimos dolor, manejamos cualquier tipo de dolor, desde una migraña, un dolor en un dedo, que he tenido pacientes que por un dolor en un dedo le ha hecho la vida insoportable. Las hernias lumbares, dolor por hernias, se manejan dolor por hernias, un dolor facial, por ejemplo, una neuralgia del trigémino. Y es muy importante que el paciente sepa que si se realizan procedimientos para el dolor, por ejemplo, como los que yo hago, que son procedimientos intervencionales, son procedimientos dirigidos por imagen. Y lo que se busca cuando se realiza este procedimiento al paciente es que disminuya la cantidad de medicamentos que utiliza. Yo, con un aparato de rayos X, veo el punto exacto que me dicen los estudios donde el paciente tiene el dolor, por ejemplo, una hernia lumbar. Hago un bloqueo para hernia lumbar, veo la imagen de la hernia, donde tiene la hernia y dirijo mi aguja directamente al punto, lo que va a disminuir la cantidad de medicamentos que uso y voy al punto exacto donde el paciente tiene el dolor. Es una especie de punción peridural, es como si fuera una peridural o está por fuera de la dura madre. Es una peridural, voy directamente donde están las raíces nerviosas lesionadas. No toco directamente la raíz, sino que es la parte de afuera del nervio que el medicamento cae. Muy interesante. ¿Y qué tiempo de duración tiene el efecto de esa analgesia? Depende, porque si es una hernia muy grande, el paciente puede que necesite una segunda colocación de medicamento a la mitad de la dosis. Todo va a depender de eso. Pero realmente es muy efectivo. El paciente puede durar, si es una hernia muy grande, puede durar 6 meses a 1 año o irse completamente al dolor, si el paciente se le realizó a tiempo el procedimiento. Es bastante. Y no hay que tener miedo. Realmente vivir con dolor es una vida que te consume emocionalmente y psicológicamente. Muchas veces por desconocimiento, nosotros mismos tenemos miedo. Ay, bueno, pero que se intervenga el paciente. Sin embargo, hay que ponerse en el lugar del otro. Una persona que tenga una mala calidad de vida por el dolor puede optar por un tratamiento que disminuya el de estar tomando tanta pastilla y tanto calmante, porque hacen úlcera gástrica y otras complicaciones por estar tomando tanto medicamento. Y si hay otra opción de mejorar el dolor, pues debemos de conocerla, porque hay gente que tiene una mala calidad de vida por sufrir dolor crónico. Doctora, y veo también que usted se dedica a tratar pacientes con dolor, como la fibromialgia, los dolores reumáticos, los dolores de espalda crónicos. ¿Qué se hace en ese tipo de pacientes? Por ejemplo, pacientes con fibromialgia, que es un dolor musculoesquelético generalizado, o que el paciente o la paciente, más frecuente en mujeres, siente que le duele todo el cuerpo, que le duele todas las articulaciones. En la fibromialgia se usa mucho la infiltración de puntos gatillos, que es los puntos. La paciente con fibromialgia se hace un examen para diagnóstico, son 18 puntos que uno examina. Si la paciente tiene 11 puntos de esos 18 positivos, se hace el diagnóstico de fibromialgia, porque no hay un estudio como tal que tú puedas decir es fibromialgia. Se hace infiltración de los puntos gatillos, las facetas cervicales, lumbares también se afectan mucho en pacientes con fibromialgia. Hay inflamación de las facetas, se realiza infiltración de las facetas y esto mejora mucho la calidad de vida de la paciente con fibromialgia. Debe aunarse en conjunto el manejo con un psicólogo, ya que la fibromialgia provoca depresión, la paciente no tiene un sueño reparador, vive muy cansada, puede tener bruxismo en la noche, crujir de los dientes, dolerle toda la mandíbula, puede tener síndrome de intestino irritable, abarca varias cosas juntas. También puede tener contracción en las noches a nivel de las piernas, movimientos involuntarios. Todo esto provoca mucho dolor. Por ejemplo, también pacientes con dolor lumbar crónico, hay que ver porque hay un dolor que se queda fijo en la espalda.
Este es un dolor tipo facetario, se hace un procedimiento de facetas. Un paciente que tenga también un trauma al músculo, que haga un movimiento brusco, levantando una pesa, puede tener lesión a nivel del músculo psoas, del músculo piriforme, también se pueden hacer infiltraciones. Un paciente con cáncer, por ejemplo, he hecho pacientes con cáncer de lengua, que es bien doloroso, le limita la alimentación al paciente, también se hacen bloqueos para cáncer de lengua, cáncer facial, cualquier tipo de cáncer. La neuralgia del trigémino, que es un dolor bien intenso, que el paciente puede llegar hasta pensar en suicidio. Es un dolor que dura unos minutos, pero tiene una intensidad y en la cara es súper incómodo. Se pueden hacer bloqueos para la neuralgia del trigémino. Sí, porque en el dolor hay varios componentes y es sobre todo la intensidad. Pero también el paciente que sufre un dolor agudo crónico tiene unas características psicológicas y existenciales que pueden ayudar a intensificar ese dolor o ayudarlo a mitigarlo, ¿verdad? Claro. Y entonces ustedes también abarcan esos factores, por ejemplo, porque se dan antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina para controlar el dolor. Sí. No solamente son los analgésicos en sí, y el apoyo psicológico. Y, por ejemplo, la amitriptilina, la pregabalina tan indicada, que son anticonvulsivantes, antidepresivos, aparte de que ayudan con la parte emocional del paciente, que uno no maneja esa parte, pero ayuda dentro del tratamiento, ayuda también para el dolor neuropático, que muchas veces cuando se usa morfina o un antiinflamatorio básico y el paciente no mejora el dolor, hay que pensar en un tipo de dolor neuropático que responde muy bien a este tipo de medicamentos. Sí, también por ejemplo en el caso de los herpes zóster o la culebrilla, que deja un dolor insoportable después que el herpes se quita, le quita la calidad de vida a los pacientes porque se cansan de tomar medicamentos y el dolor le persiste, localizado donde está el herpes, donde le salió la culebrilla. Por ejemplo, el herpes zóster, que se localiza mucho a nivel intercostal, un dolor intercostal. Para este tipo de dolor hay un procedimiento que es una infiltración intercostal. Se infiltran 3 niveles de las costillas, dirigido por imagen, que da la seguridad de que no vaya a tocar el pulmón. Se coloca ese medicamento y el paciente va a sentir una tremenda mejoría. También he manejado el herpes zóster a nivel facial, a nivel del ojo y del oído, que es súper doloroso. Es desesperante, totalmente. Sí, también se pueden hacer infiltraciones para este tipo de herpes, con muy buen resultado. Yo como urólogo conozco 2 dolores grandes en la urología. El dolor del cólico nefrítico, es el ataque de piedra de riñón, y los dolores de metástasis óseas del cáncer de próstata. Muy doloroso, sí. ¿Qué hacen ustedes para esos 2 tipos de dolor? Tanto del cólico nefrítico como para la metástasis ósea. Para el cólico nefrítico hay estudios, se está usando mucho la infusión de lidocaína, manejada por el anestesiólogo. Sí, pero es un paciente que debe quedarse ingresado porque la lidocaína debe vigilarse muy bien. También se puede hacer una infiltración de ketamina, que podría ser ambulatorio, pero la ketamina debe pasarse en 4 horas para que tenga su efecto. Esto se está utilizando. También se está utilizando para el cólico nefrítico la bomba elastomérica. Se prepara una analgesia multimodal, se combinan diferentes medicamentos y se puede utilizar esto para el cólico nefrítico. Y en cuanto al dolor por cáncer en los huesos, se puede hacer infiltraciones. Se hacen infiltraciones de facetas. Si el cáncer ya tuvo una fractura, también se puede hacer una infiltración de esos nervios que están alrededor del área para mejorar el dolor del paciente. Y que es un dolor grandísimo. Me llama mucho la atención que usted me mencione esa bomba, porque hemos visto en Instagram las pacientes que se han operado de cirugías plásticas mencionar a las que van a recibir algún tipo de cirugía plástica que incluyan en su paquete el hecho de ponerse la bombita para el dolor, porque esos procedimientos también son muy dolorosos. ¿Ustedes manejan esa bomba? La bomba elastomérica es excelente, porque la bomba elastomérica uno hace una combinación de medicamentos, puede utilizar opioides, puede utilizar un antiinflamatorio tipo ketorolaco, etoricoxib, puede utilizar un poquito de esteroide tipo desametasona. Se hace una combinación que si se calcula la cantidad de medicamentos que se pone en la bomba a lo que se pasaría a diario al paciente, es mucho menor la cantidad. Lo importante de la bomba elastomérica, como es una analgesia multimodal, son varios medicamentos juntos
que van pasando un flujo puede ser de 3 cc por hora, 5 cc por hora, pero como se mantiene constante en el cuerpo, mantiene los receptores del dolor cubiertos, están cubiertos y el paciente no siente dolor. ¿Y se lleva la bomba a su casa? ¿Se lleva la bomba a su casa? La paciente se hizo una abdominoplastía, por ejemplo, fue operada de una liposucción, una abdominoplastía. ¿Ese paciente se va con la bomba colocada a su hogar? Por ejemplo, la estoy utilizando mucho para todo tipo de dolor postquirúrgico que sea muy intenso. El paciente le va muy bien. Los 3 primeros días postquirúrgicos son los 3 días que el paciente siente más dolor. Se le coloca la bomba por 3 días. Si es una cirugía que va a continuar doliendo, el paciente puede irse con su bombita cargada por la casa. Importante, debe tener una enfermera que le dé seguimiento porque la bomba se queda en una vía endovenosa, debe retirarla alguien que tenga experiencia para quitarle una vía. Claro, no, claramente, que no puede el paciente quitárselo él, porque eso ahí puede ser un foco de... La ventaja de esta bomba multimodal, comentábamos tras de cámara, que es como un equivalente del goteo hidropónico de los israelitas. Como tienen poca agua, tienen que cultivar en regiones desérticas, ellos usan un gotero como si fuera un suero y le cae a una matita. En vez de echarle agua, grande cantidad de agua, así al azar, es un suerito que se le pone en la puntica de la mata arriba y va cayendo una gotica que cae tras la raíz, se llama el goteo hidropónico. Y entonces usan varios componentes, agua, fertilizantes, minerales y esas cosas. Pues vamos a decir que la bomba multimodal evita, como tiene poca cantidad, poca dosis de muchos componentes, evita los efectos secundarios y aumenta la efectividad. Que esa es una de las ventajas de la bomba elastomérica. Y que también no necesita un manejo que tenga que el médico estar graduando lo que pasa. Ya eso tiene su flujo establecido y manda constantemente el medicamento. Va disparando ahí. Que tiene esta ventaja hasta de las bombas de perfusión que hay en las clínicas, que hay que estarla programando, calculando dosis. Esto viene ya con su flujo establecido. Pero muy interesante. Bueno, y estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma en nuestro tercer segmento, conversando con la doctora Austria Javier, médico anestesióloga especializada en terapia de dolor. Y vamos a una pausa comercial. No se pierda nuestra segunda parte de la entrevista. Luego de la pausa estamos con ustedes. A Medicina de Cuerpo y Alma, estamos en el segmento conversando con nuestro invitado. En la tarde de hoy tenemos a la doctora Austria Javier, médico anestesiólogo especializada en terapia de dolor, y estamos conversando en general sobre todo tipo de dolor y manejo del mismo. Doctora, con respecto a los pacientes que tienen cáncer, que muchas veces están lidiando con la quimio, con la radio, con procedimientos para su enfermedad de base y que duran mucho tiempo con este proceso y sufren de dolor, que el cáncer produce dolor. ¿Qué usted puede decirnos nosotros sobre lo novedoso que tienen ustedes los especialistas de dolor para lidiar con este tipo de situación? Un paciente con cáncer, el manejo de medicamentos en algún punto del dolor, sobre todo pacientes que están avanzados, con cáncer avanzado, van a necesitar uso de morfina. Llega un momento en que ya el paciente tiene una dosis de morfina bien alta, que no se le ha podido bajar la dosis. Para estos pacientes hay una bombita que administra morfina. Se coloca dentro del cuerpo, en la parte del abdomen, se hace una incisión, se coloca la bomba, se conecta un cable que va directamente donde está el líquido cefalorraquídeo y manda la morfina directamente al líquido cefalorraquídeo. Mantiene el medicamento constante, la bomba tiene una duración de 10 años, después que se coloca el paciente la va a tener por 10 años, pero tiene que ser un paciente muy responsable con la recarga de la bomba, porque si el paciente no recarga la bomba en la fecha estipulada puede hacer una abstinencia a opioides, que es muy peligroso. Una abstinencia aguda. Como el que tiene, el que se le quita una droga. Exactamente. Sí, igualito. Le da náusea, le da vómito, puede hasta morirse si no lleva su fecha exacta de colocarse el medicamento. Esta bombita también se puede utilizar en pacientes que han tenido accidentes, han quedado con cuadriplegia, paraplegia, que tienen mucha espasticidad. Se coloca baclofen en la bomba. Un relajante muscular y ayuda con la espasticidad, que el paciente sienta menos dolor por la espasticidad, y a los familiares que sea un poquito mejor darle la terapia al paciente o al terapeuta.
Doctora, usted menciona mucho los opiáceos. El cuerpo humano produce opiáceos Sí. como un tratamiento fisiológico o fisiopatológico para tratar cuando una persona tiene dolor. Lo que pasa es que ese mecanismo, a veces el dolor es tan grande que no da. No da abasto y hay que para suplirlo cubrirlo. de afuera. Son análogos de las famosas endorfinas. ¿Existe un neurotransmisor del dolor? ¿Cuál es un neurotransmisor que causa dolor? ¿No se conoce a nivel nervioso un neurotransmisor que pueda causar dolor? Por ejemplo, me refiero a la ansiedad, la depresión es la serotonina, la dopamina es la del placer de comer. ¿No existe un neurotransmisor para el dolor? Pues sabemos que los opiáceos Tiene su contrarrestan receptor el dolor. mu, su receptor kappa, dependiendo. Pero un neurotransmisor específico como tal, lo que pasa es que se activan diferentes mecanismos en el cuerpo cuando se activa el mecanismo del dolor, pero uno específico que sea el que tú digas, ese fue el que se activó y lo está produciendo como tal, no, sino que se activan diferentes receptores cuando se produce el dolor. Los medicamentos Porque van para todos ellos. el dolor es un mecanismo de defensa. Te das un golpe en un dedo, retiras el dedo, Sí. huyes, te acuerdas de eso que te pasó, de esa experiencia dolorosa y no te expones a situaciones peligrosas que pudieran desencadenar accidentes. O sea, es un mecanismo de defensa. Es como una compuerta que se abre, lo que dice la teoría de la compuerta, que cuando hay dolor se mantiene constante el estímulo. Si tú cubres esa compuerta con los medicamentos que cubran los receptores de esa compuerta, el paciente no debería sentir dolor o no debe sentir dolor. Por ejemplo, el neuroestimulador se está utilizando para hernias lumbares, tiene esa relación con la teoría de la compuerta, que estén cubiertos los receptores constantemente. ¿Y con qué funciona? ¿Con medicamentos? ¿Con estimulación eléctrica? Estimulación eléctrica. El neuroestimulador se utiliza para pacientes, sobre todo que han sido sometidos a varias cirugías de columna. Son lo que se llama un síndrome de espalda fallida. Ya el paciente lleva 2 cirugías, 3 cirugías, se le realizan bloqueos, no responde bien a los bloqueos, pero el dolor es de un componente neuropático, es un dolor que irradia mucho a miembros inferiores, es un dolor incapacitante. Se le coloca un neuroestimulador que le manda una señal eléctrica y mantiene la compuerta cubierta, que cuando el estímulo llega a los receptores del dolor, esté cubierto y mantiene el estímulo constante. Esto ha llegado, es lo más moderno que se está utilizando para el tipo de dolor neuropático, y hay un aparatito que ya se va a graduar, que el paciente, si está acostado, sienta menos estímulo. Si es un paciente que corre, el neuroestimulador se programa para cuando el paciente corra, tenga mejor cobertura del dolor, y el paciente va a hacer una vida normal realmente con estos dispositivos. Puede adaptarse ya a su vida normal. Doctora, los niños, en el caso de los niños que tienen condiciones, porque bien sabemos que hasta la fibromialgia puede darle a un niño, ¿tiene usted... ¿los niños pueden tener acceso a estas terapias de dolor? Claro que sí. Por ejemplo, niños con cáncer que tengan buena contextura física, tengan buena masa corporal, en el abdomen se hace un cálculo de la masa corporal, y si el niño tiene buena contextura física, a partir de 10 años se le podría colocar una bomba de morfina. También se puede colocar a niños que tengan accidente o que nazcan con algún tipo de espasticidad. Si tiene buena masa muscular a nivel del abdomen, se puede colocar una bomba, por ejemplo, en casos extremos, porque también está el manejo. Los niños, hay cierto tipo de opioides que se pueden usar con niños, muy cuidadosas las dosis, todo va a depender. Y muy importante en los niños, hacer una analgesia multimodal. Si el niño tiene cáncer, no solamente manejarlo con opioides, hacer una mezcla, por ejemplo, amitriptilina, bajas dosis, se puede usar en niños, un antiinflamatorio tipo AINES, y el opioide tratar de que sea la menor dosis en niños, pero se puede utilizar. Doctora, hay un tema que está sobre el tapete que se ha hablado mucho, y es el uso de los cannabinoides en el tratamiento del dolor, los derivados de la cannabis sativa, conocido popularmente como marihuana. Eso no ha llegado aquí al país todavía, pero tiene su uso en tratamiento del dolor. Sí. ¿En qué aspecto de su área se utiliza más? En pacientes con cáncer, sobre todo, pacientes con fibromialgia, hay estudios que han tenido muy buenos resultados con la paciente con fibromialgia, pero se usan más en cáncer sobre todo. Aquí no está aprobado, pero sería muy interesante y muy importante. Para uso terapéutico. Y menos efectos adversos realmente, que lo mismo que provoca la morfina. Es muy interesante porque el cuerpo
produce cannabinoides y nosotros tenemos receptores cerebrales específicos para cannabinoides, para derivados de la Muy marihuana. interesante sería su aprobación, pero controlado por un médico que sepa. Claro. Pero hay otros medicamentos que se usan para propósitos recreacionales, como le dicen, de drogas recreacional, como los opios, los hipnóticos, todas esas cosas. Y se podría regularizar también el uso, si es interesante en ese campo. Claro, la ketamina, por ejemplo, que se está usando tanto en el área del dolor y de la anestesia, que lo usan para usos recreativos y por eso está más limitada, pero manejado por un médico que sepa manejar sus usos, no habría problema. Muy bien. Y en el caso de la eutanasia, pacientes, tampoco ha llegado aquí, pero ¿quiénes se encargan de eso, de preparar el ¿Eso es el cóctel? anestesiólogo? ¿Es el anestesiólogo que prepara la eutanasia? Un anestesiólogo debe ser que prepare la eutanasia, sí. Un cóctel. Yo me acuerdo haciendo la residencia, se preparaba para pacientes cancerosos terminales una solución que se llamaba Brompton, que estaba hecho con ginebra o con vodka, opiáceos y otras cosas más. Y el paciente eso se le ponía y se lo tomaba él mismo, porque ya eran pacientes que estaban desahuciados y completamente en estadio terminal, que no tenían ya ninguna esperanza de que la ciencia en ese momento pudiera hacer algo por ellos. Doctor, y en su experiencia ya trabajando dolor, ¿cuál es el cambio que presenta un paciente que a usted le llega agudo o crónico y luego de la terapia usted puede constatar que efectivamente el tratamiento da resultado? ¿Cómo usted ve el cambio del paciente, de su estilo de vida después de tratarse su dolor? De las primeras cosas que refiere el paciente cuando tiene dolor es que tiene que abandonar el trabajo. Muchos hasta pierden el trabajo porque duran en licencia largo tiempo. Y por ejemplo, me llega mucho dolor de columna, que es un dolor bien incapacitante, dolor por hernias. Cuando tú le mejoras al paciente su dolor, tú estás mejorando su estilo de vida, estás mejorando el estilo de vida de la familia que vive con él, porque todos se afectan. Pero tú ves el cambio, un paciente que llega caminando con dificultad a tu consultorio, que tiene que ir en una silla de ruedas, que ya cuando el paciente vuelve usa un bastón, ya no está utilizando la silla de ruedas, no está utilizando el bastón, ahí tú estás viendo la mejoría del paciente. También cambia la cara del paciente, refleja que ya no tiene dolor. Realmente el manejo del dolor, lo primero que lleva a un paciente a consulta, el paciente si no tiene un dolor es difícil que te vaya a consulta. Primero que te manda un paciente a la consulta es el dolor. Doctor, y para un paciente acudir a terapia de dolor, por ejemplo, ¿tiene que pasar primero por un médico referidor o puede acceder directamente donde usted a su consulta privada para tratar el dolor? Muchos llegan ya referidos, pero el paciente con un dolor puede ir directamente a clínica de manejo del dolor. Porque ya normalmente es un paciente que lo han visto ya varios médicos, han utilizado diferentes tipos de terapia, por ejemplo terapia física, ya está multimedicado con diferentes medicamentos, un paciente que ya va con gastritis y uno busca las opciones de qué es lo que menos daño le va a hacer al paciente. Y lo ideal es, por ejemplo, si se le hace un procedimiento intervencional para el dolor, que el paciente ya deje los medicamentos que está utilizando. Llega un momento que ya deje de tomar esos medicamentos o que se quitó la causa del dolor. Interesante también en pacientes que van a recibir una cirugía dolorosa, tener en cuenta que aquel que se va a someter a una recuperación de un procedimiento quirúrgico, que lo que más duele es realmente la recuperación del procedimiento, y principalmente las bariátricas, cuando se hacen, por ejemplo, en el caso de dermatología, esas cirugías que cortan piel para remodelación del paciente que ha perdido peso, son cirugías sumamente dolorosas, cuando tienen que quitar la piel colgante de los pacientes. El saber que se puede contar con terapias alternativas para que pase mejor su tiempo de recuperación, porque el dolor es una cosa difícil de manejar. Importante esos pacientes también, se puede hacer un manejo prequirúrgico con medicamentos antiinflamatorios. Que el paciente se tome esos medicamentos, por ejemplo, suele ser 3 días antes de la cirugía, dependiendo del tipo de cirugía. Ya cuando el paciente va a ser sometido el día de la cirugía, tiene esos receptores del dolor cubiertos y va a ser menos doloroso el procedimiento. Y también en el caso que haya tomado AINES,
tiene también menos reacción inflamatoria, porque Claro. las citoquinas, las interleuquinas que producen la inflamación han sido inhibidas por los Sí, años. eso es importante, por eso es el conocimiento previo del paciente antes de la cirugía. Normalmente cuando va a hacer una cirugía muy grande, por ejemplo, otorrino, que hace cirugías que duelen muchísimo, por ejemplo, la cirugía de la apnea del sueño, me envían el paciente a una consulta previa a la cirugía, yo le explico todo el proceso al paciente de cómo lo voy a manejar. Utilizo mucho en esos pacientes la bombita elastomérica para analgesia multimodal y el efecto es excelente en esos pacientes. Bueno, es muy interesante que realmente da resultados, y más por ejemplo ahora que está muy de moda lo que es que las mujeres se están cuidando y que las mujeres quieren verse bien, y ya ese miedo de tener dolor después de un procedimiento de cirugía plástica con una bomba está eliminado, ya no va a ser una limitante el pensar que le va a doler si tiene el recurso de poner su bombita. Doctora, hay un tema que tiene miles de años, que todavía, o sea, y es muy popular, porque no hay una persona, no hay un dominicano que no haya oído hablar de la acupuntura. Técnica desarrollada por los asiáticos, por los chinos principalmente, hace miles de años, y usada por muchísima gente, médicos de verdad, médicos naturistas, gente que anda en la calle, que hace tratamiento del dolor. Yo quisiera que usted nos ilustrara científicamente, ¿tiene un fundamento? ¿Funciona la acupuntura? Para que ilustremos a nuestros televidentes. Bloqueo de los nervios. Yo realmente no tengo mucha experiencia con la acupuntura, pero por lo que he leído, sí es bien efectiva. Por ejemplo, yo hago un procedimiento que hay infiltración de puntos gatillos, que se buscan los nudos en el cuerpo, los puntos dolorosos específicamente, y hay un tipo de acupuntura que sin utilizar medicamentos, con la agujita solamente colocándola en seco, es igual de efectiva que el método que yo utilizo con medicamentos. Hay estudios de que ese tipo de acupuntura en seco es efectiva, realmente sí tiene efectividad, que hay puntos específicos del cuerpo que están relacionados al hipotálamo, como estaba hablando el doctor ahorita, que se estimulan con esas agujitas y realmente sí funciona. Aumentan Mejora. la secreción de endorfina y de... Sí, yo realmente no tengo experiencia, pero por artículos que he leído relacionándolo, por ejemplo, con los puntos gatillos, que es infiltración de puntos dolorosos musculares, realmente es efectiva, sí. Pero entonces, doctor, usted menciona los puntos gatillo. En el caso de los pacientes de fibromialgia, ese tipo de bloqueo que ustedes realizan, porque en la fibromialgia son puntos dolorosos específicos. La persona se levanta todos los días con un dolor en un punto, y cuando se evalúan al paciente se evalúan esos puntos. En ese caso, la fibromialgia le dan ahí en el punto donde le duele. Por ejemplo, sí, mira, los puntos gatillos son inserciones en la piel. Tú sientes como un área, como un nudo en la piel. Esos son los trigger points. Entonces, fibromialgia es un dolor musculoesquelético. Tú buscas esos puntos dolorosos en la fibromialgia, esos nudos, y le hace puntos gatillo, y realmente libera mucho el músculo al paciente con fibromialgia, le ayuda mucho realmente. No solamente una sesión, hay que decírselo claro a la paciente. Usted tiene un dolor ya que es crónico, se va a controlar, va a necesitar más de una infiltración. Como dije también, las facetas, se le hace una resonancia al paciente, se encuentra también afección de facetas, se le hace un bloqueo de facetas, la paciente mejora mucho realmente con fibromialgia, con este tipo de tratamiento. Sí, es discapacitante. El dolor de la fibromialgia es todos los días. Se me ocurre ahora, en un documental que vi y leí sobre eso, incluso pedí uno de los libros de eso, los encargué por internet, sobre la teoría del dolor miofacial, es decir, de la contractura miofacial en el dolor más frecuente. Lo dijo uno de nuestros invitados aquí, el doctor Puello, que todo el mundo en alguna vez en su vida había tenido o dolor de cabeza, o dolor dental, de muela, como decimos nosotros, y el dolor lumbar. Son los tres dolores más frecuentes en toda la población, porque hay dolores específicos del cáncer, todo eso. Entonces, en el caso de la lumbalgia, me gustaría que nos ilustrara si conoce algo de la teoría miofacial, es decir, todas las fascias que envuelven los músculos se contraen y eso es el origen del dolor, y eso se cura con ejercicios y con masajes y cosas de eso. Hay pacientes que tienen dolor lumbar crónico, que los médicos, los neurocirujanos, los neurólogos se cansan de hacer el estudio y no detectan nada en la resonancia y no tienen ninguna causa. Por ejemplo, como los lumbagos. Sí, porque realmente la columna lumbar es algo bien especializado. Muy dinámico. Sí, es muy dinámico. No solamente el hueso, tiene tendones, músculo, fascia, nervios. Claro, pueden doler muchas cosas. Pueden doler Una muchas columna. cosas, por eso es que hay que hacer un examen específico al paciente para el dolor lumbar.
hay un dolor lumbar, si hay un nervio comprimido que baja la pierna, es un dolor neuropático. Si es un dolor que se queda en el área, por ejemplo, un paciente que hace ejercicio puede tener una contractura del músculo, darle tensión al músculo, el paciente no se lo trata, sigue evolucionando, el dolor tiempo después sigue produciéndose y esto le va a dar un dolor crónico. Lo que hay que tratar que el dolor de agudo no pase a crónico, porque es más difícil el manejo cuando el dolor es crónico. Cuando lo dejamos para después. Para después, así mismo. Sí, lo dejamos para después y después va a ser más difícil el manejo del dolor. Y porque, ¿verdad? En la columna hay muchas estructuras que pueden producir un dolor. Es bueno evaluarse, claro. Es el centro neurálgico, Sí. está toda la columna vertebral, la médula espinal, los nervios que salen, las raíces sensitivas. Es un sistema complejo, sí. Dinámico y complejo, y siempre Sí. está en movimiento. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, muy interesante, doctora. Le damos las Muy gracias, le interesante. reiteramos las gracias por haber venido, aceptado nuestra invitación y le invitamos también una vez más cuando usted esté dispuesta para agotar otro tema. Hay que amables, que se Sí, dé a claro que sí, conocer doctora. todo lo relacionado al dolor, que hay tantas dudas con los pacientes cuando hay dolor. Vamos a Realmente mencionar sí. que la doctora está trabajando en la Plaza de la Salud y también en la Clínica Abreu para todo aquel que desee chequearse cualquier tipo de dolor, ya sea agudo o crónico, no importa la causa, si es por cáncer, si es por una hernia, si es por una artritis. Ellos están capacitados para manejar cualquier tipo de dolor en el paciente. Y a ustedes, queridos amigos, le damos las gracias por habernos sintonizado en su programa Medicina de Cuerpo y Alma. Les exhortamos a vernos cada domingo de 2 a 3 en Cinevisión, Canal 19, y a seguirnos en nuestras redes de Instagram y Facebook. Gracias por su audiencia. Hasta el próximo domingo.